en el tema que seguimos tratando del autoconocimiento, pues para nosotros el autoconocimiento en qué se puede ver reflejado. El autoconocimiento, el autoconocimiento es como nosotros reconocer que tenemos el autoconocimiento nos permite a nosotros, digamos que tener un mapa de nosotros mismos o de tener unas coordenadas de nuestras situaciones, de nuestras necesidades. Entonces, en ese autoconocimiento nosotros pues, empezamos a identificar cosas que nos perjudican a nosotros, pero también que nos benefician. Y entonces ahí nosotros también empezamos a ver que el proceso no es solamente cómo la persona llega, porque ahí es, digamos que más evidente que existen unas debilidades y unas carencias en la persona que le han llevado a tener cierto estilo de vida y aún así todas las personas no son capaces a veces de aceptar que el estilo de vida que llevan es negativo o que es perjudicial para ellos mismos, para sus familias. A veces también existe la dificultad de reconocer ese tipo de cosas. Pero entonces el autoconocimiento nos ofrece a nosotros como una perspectiva de lo que nosotros somos, de qué estamos compuestos. Y entre esos componentes, pues, está una personalidad o está una historia, está, digamos, una familia, unas raíces, unas tradiciones, pero también unas enseñanzas que nos ofrece la sociedad o que nos dio el medio en el que nosotros nos fuimos desempeñando como consumidores. Porque no solamente, aunque se dice que en la casa, digamos, muchas veces se inician con comportamientos, pues esos comportamientos no solamente se quedan ahí, sino que siguen siendo alimentados en otros espacios. Cuando ya la persona empieza a estudiar, a tener un trabajo, a tener amistades, hay personas que, hay personas que no, o sea, las personas que están en la fundación, no todas las personas empezaron un consumo en su niñez o en una adolescencia. Y a veces fueron alimentados ciertos comportamientos en otros espacios, pero que sí también tuvieron una parte inicial de pronto en la familia o en una edad temprana. Entonces el autoconocimiento no nos limita a lo que nosotros conocemos hasta cierta edad o desde qué edad conocemos cosas o de qué nos acordamos cuando nos preguntan algo y a veces no nos dan tiempo de revisar bien, de examinarnos o no nos damos el tiempo a veces de examinarnos también, sino que el autoconocimiento también es un proceso. O sea que el autoconocimiento no es como cuando nos hacen un quiz y nosotros tenemos 2 minutos para responder quiénes somos y por qué llegamos a un punto, por qué tocamos fondo, por qué queremos la recuperación, qué nos gusta de la recuperación. No es algo que nosotros tenemos que desarrollar rápido, ni en una carrera, ni nada de eso, sino que también hace parte de un proceso que así como se demora en conocer muchas cosas porque tienen cierta profundidad, porque tienen ciertas aplicaciones, formas de aplicarlo a la realidad de nosotros, también nosotros tenemos cambios que no vamos a detectar simplemente diciendo que es que nosotros ya nos conocemos.
una persona que está en proceso, yo creería que todos los días debe estar retroalimentando las cosas en el proceso que lo ayudaron a salir adelante, porque sabe que el cambio está cerca, el cambio está digamos que prendiendo de cosas muy cercanas. Y así como esa persona se tiene que cuidar a diario, con hábitos, con una disciplina, con un estilo de vida, con unos horarios, con unas cosas que a veces los demás no entienden, con una programación, pues así mismo la persona que está en su proceso y está empezando y que a veces no quiere, pues también eso le debe ayudar a generar disposición o a generar una, una expectativa de sí mismo distinta, al saber de que somos cambiantes, de que los que están bien deben cuidar eso cuando están bien, pero que también uno cuando siente que ya no puede cambiar y que ya el final de uno tiene que ser como consumidor y como adicto, pues ahí también tiene que llegar ese pensamiento de que de que si se pudo cambiar hacia algo negativo, también se puede cambiar algo positivo sin importar la posición en la que la persona se encuentre, sin importar hasta dónde se le haya desarrollado la enfermedad. Porque a pesar de que existen enfermedades que llegan a un punto, digamos, donde no se puede retornar a un estado original, pues nosotros para el tema de la drogadicción, pues nosotros contamos con un proceso y nosotros tenemos que contar con ese autoconocimiento que nos dice que nosotros si pudimos cambiar, digamos, una actitud positiva, una negativa, que si nosotros en algún momento éramos aplicados, que si en algún momento nosotros fuimos buenos hijos, que en algún momento fuimos de pronto que el mejor estudiante, o que fuimos personas que le resaltaban ciertos valores, y eso de pronto decayó, de pronto eso cambió, pues ahora después de ese cambio de decadencia, también debe existir un cambio de superación, y que para eso es que el proceso nos necesita a nosotros en un autoconocimiento, para que no solamente nos quedemos conociendo la parte negativa y la parte donde nos faltó, y la parte donde no pudimos, y la parte donde quedamos mal, donde no aprendemos rápido, donde hemos dado vueltas, donde ya hemos tenido intentos, donde a veces no hemos estado de buen ánimo, donde a veces sentimos que necesitamos de una comunidad porque pensamos que solos no podemos, y hay una parte que dice que solos no podemos. O sea que eso nos tiene que llevar a nosotros a un cambio en otras cosas, a un cambio en, en lo que nosotros somos. Y en ese cambio que está por delante de nosotros, pues en ese cambio también se necesita autoconocimiento, necesitamos que nos transmitan unas ideas para nosotros hacer el proceso parte de nosotros. Entonces, ese es mi aporte. El apóstol Matías está conectado. Buenos días, apóstol. Buenos días, Felipe. Un saludo muy especial a todas las personas que se conectan en esta mañana. Agradecido con Dios, feliz inicio de semana, feliz inicio en este ejercicio. El día de hoy en la Escuela de Sabios, este espacio donde nos conectamos para seguirnos fortaleciendo como grupo de apoyo. Y venimos desarrollando un tema la anterior
charla, no pude acompañarlos, pero sí estuve en la primera y logré evidenciar lo importante que es el autoconocimiento en el proceso de rehabilitación. Llama mucho la atención porque es conocernos a nosotros mismos y miraba una definición y a veces conocernos a nosotros mismos duele, duele, nos cuesta mirar hacia adentro. Nosotros venimos habituados casi que la mayor parte de nuestra vida, acostumbrados a mirar hacia afuera. Y tenemos unos disparadores, tenemos un locus de control externo que nos direcciona toda nuestra forma de pensamiento, todos nuestros hábitos, nuestras costumbres, casi que son automáticos hacia lo externo. Y entonces llegamos a un proceso de rehabilitación, nos golpeamos, nos estrellamos en la vida y tenemos que hacer un pare. Y casi que nosotros tenemos que girar la lámpara y empezar a concentrarnos más en nosotros, en lo que pasa en nuestro interior. Nosotros vivimos mirando muy hacia afuera, el por qué yo tuve, yo necesité, yo era así, pues mi mamá, mi papá, las personas, la sociedad, me menospreciaron, me humillaron, el líder, la fundación, el terapeuta, y vivimos una sociedad donde culpamos a los demás. Y nosotros no hemos podido hacernos responsables de nuestra propia vida, de nuestra propia problemática, de nuestras fortalezas, de nuestras debilidades. Y no vamos a avanzar, o vamos a avanzar y nos vamos a detener, o vamos a avanzar y nos vamos a devolver más por no tener esta herramienta. Decíamos dentro de la definición que nosotros veníamos trabajando o que yo estuve pues participando, no sé cómo lo hayan desarrollado la anterior semana y pues los aportes, pero decíamos que autoconocimiento es un concepto de la psicología que va enfocado a la capacidad que tienen las personas para hacer una introspección, un examen personal, un examen interior, un examen que nos lleva hacia el interior, hacia adentro, donde nosotros utilizamos esta arma que es poderosa para avanzar y no solamente para avanzar, para enfrentarnos a las limitaciones. Yo siempre le digo a las personas, no espere, y todavía muchos se idealizan que van a salir de la fundación y van a encontrar el país, el mundo va a estar abierto, como las puertas de los centros comerciales que usted va caminando y se van abriendo. No, así no funciona el camino de la recuperación. Usted se va a encontrar con muchos obstáculos y no se trata de evadirlos. El autoconocimiento le va a dar a usted, es un arma, mírela como un arma para usted enfrentarse a las limitaciones internas y externas. Es el acto de encontrarnos a nosotros mismos, de conocernos a profundidad, de saber cómo funcionan nuestras emociones, de saber cuáles son nuestros defectos de carácter, de saber cuáles son las cualidades que debemos modificar, que debemos potencializar, que debemos ejercitar y cómo debemos avanzar. Ya sabemos mucho del problema, pero el autoconocimiento a mí me lleva a trabajar en las soluciones, me lleva a avanzar en un proceso de soluciones. Y yo venía aportando algo y algunas definiciones y yo quedé por allí, que a veces en el proceso de rehabilitación nos enfocamos tanto en la sustancia, en los síntomas. ¿Por qué el adicto es así? ¿Por qué el adicto se comporta así? ¿Cómo manipulamos?
cómo no gestionamos nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra espiritualidad. Pero realmente usted se está conociendo. Realmente usted se está observando con honestidad para saber cómo debe actuar, para saber cómo debe vivir. Sí, es muy válido. Una persona consume sustancias psicoactivas como respuesta a unos vacíos, a un dolor que no sabe manejar, a una emoción que no logra expresar o entender. Y sí, la adicción hace parte del escape, pero el autoconocimiento lo va a llevar a usted a una verdadera sanidad. El autoconocimiento es el que va a permitir que usted no regrese a donde usted sufrió, a donde usted se hizo daño. A usted lo tenemos, digámoslo así, si se puede decir, usted está en la fundación, en un escape geográfico, donde lo cuidan, donde lo protegen, donde lo vigilan. No solamente lo orientan, sino que lo controlan, donde usted tiene un freno, donde usted tiene un cabezo para direccionarlo y un freno. Pero realmente, ¿será que eso es autoconocimiento? Y yo he visto y lo he notado que frente al campo del autoconocimiento nos hemos quedado cortos. Yo conozco a los demás, conozco la fundación, conozco los manuales, conozco las fundaciones, conozco la metodología, pero no se conoce a sí mismo. Contaba esta mañana en el devocional que el día sábado un muchacho con 13 meses se fugó de una fundación X, bajando hacia Cali, tarde la noche, sobre las 10 de la noche más o menos, volado de una fundación, con celular, con plata, con radio, con las llaves, un hombre de confianza. Yo decido recogerlo, pero vi que esa persona con 13 meses no tenía autoconocimiento. Posteriormente llamé al director, sacamos unas conclusiones con el director de esa fundación. Y esa persona no tenía autoconocimiento. Estuvo 13 meses. Me habló de Europa, me habló de la familia, me habló de la fundación, me dijo, estoy en nivel de farmacodependencia, estoy estudiando para terapeuta. ¿Y de qué sirven unos conocimientos? ¿De qué sirven unos conceptos? Y no estoy diciendo que sean malos. Si no nos van a ayudar a sanar, si no nos van a ayudar a encontrarnos con nosotros mismos. La olla, perdóneme, las calles, las clínicas de salud mental están llenas de personas brillantes con mucho conocimiento, pero tienen dificultad para sanarse a ellos mismos. ¿Y de qué me sirve a mí recomendarle algo a alguien cuando a mí no me ha funcionado? Y yo creo, y por eso siento que nos hemos quedado cortos en el viaje interior. Hay mucha literatura, hay muchas herramientas que lo llevan a uno a viajar hacia adentro. Hay personas que saben de todo, pero no saben nada de ellos. No saben cómo funciona, no saben qué les mueve.
No tienen cómo enfrentar sus limitaciones y no se han sanado. Creo que la semana pasada, el día lunes, en mi aporte de este tema, yo decía, hay personas que le hablan a uno horas de los demás, horas de una fundación, horas de una familia, pero no hablan de ellos, no hablan de sus luchas, no hablan de sus temores, no hablan de sus miedos. Necesitamos urgentemente conocernos a nosotros mismos. Y si bien es cierto el consumo, el consumo se deriva de una desconexión profunda de nosotros mismos. Sí, el entorno, la familia, los amigos. Pero la droga se convirtió para muchos como ese escape a esa desconexión profunda que teníamos con nosotros mismos. Cuando una persona ya llega a la dependencia, no solamente al uso, sino a la dependencia o al abuso de las sustancias psicoactivas, es porque ya está desconectada. Y el proceso de rehabilitación te lleva a conectarte las herramientas, la terapia, la dinámica, buena o mala. Pero el éxito depende de qué tanto usted aprende a conocerse, de qué tanto usted aprende a mirar hacia adentro. Y dentro de las habilidades para la vida, hoy entiendo por qué el autoconocimiento está de primero. Porque hay personas que no sanan, quieren que sanen los demás, pero no me he sanado yo. Por eso a partir de ahí se derivan tantas cosas. Autoconocerse, y hay unos tips, ahorita usted encuentra, hay muchos pasos. Es estar en silencio, es encontrar esa calma interior, es aquietar nuestras zonas erróneas, es calmar esos demonios. Y es importante, por eso yo lo estoy mirando como una arma. El autoconocimiento es un camino a la libertad. Es un camino donde usted vive sin etiquetas, sin máscaras, donde a usted no le importa el qué dirán, usted quiere avanzar, donde usted no se deja frenar por nada de las condiciones, donde no hay buenos y malos. Y por eso le digo, el proceso de rehabilitación, yo respeto eso. No consiste en dejar de consumir. El proceso de rehabilitación es realmente tener un encuentro con nosotros. Cuando usted se conoce, usted se ama. Cuando usted se conoce, usted se respeta. Cuando usted se conoce, usted se valora, usted se da el valor que usted requiere. Cuando usted se conoce, usted respeta límites.
Cuando usted se respeta, usted no se hace daño. Cuando usted se respeta, cuando usted se conoce, usted cuida su proceso. Cuando uno aprende a conocerse, así sea tendiendo la cama, así sea haciendo el oficio, así sea lavando el baño, uno se está viendo ahí. Cuando a mí me ponían a rastrillar una cancha de fútbol enorme y yo dejaba hojitas y yo no quería devolverme, yo veía una hoja por allá lejos. Había una voz que me decía, así con mugrecitos estás dejando tu alma, así con hojitas, con guardaditos, estás dejando una parte de tu vida. Yo me conozco y por eso yo sé que yo no hago dos y tres y cuatro cosas a la vez. Yo me conozco y por eso solamente hago una sola cosa a la vez, porque me enredo, porque me bloqueo, porque no tengo la capacidad que tienen otras personas que son MacGyver y hacen cuatro o cinco cosas. Genial ellos, pero no tengo esa capacidad. Y me acepto, no me castigo, me acepto como soy. Si soy frentón, si soy orejón, si soy alto, si soy bajito, gordo. Es que el autoconocimiento, hay una parte del autoconocimiento, usted no se ha aceptado todavía. Si no ha aceptado el proceso, ¿a usted no le parece tan confrontante que yo me encuentre con una persona que era asistente, yo no sé, es asistente del hogar, terapeuta, que ha estudiado de aquí de Agua, de aquí del 26 a Cali, en una media hora, me dio una cartilla, me enseñó a mí a rehabilitarme, me enseñó a mí. Lo único que cuando llegamos ahí a Terrón, Colorado, a Cali, yo le dije, mijo, yo ya me rehabilité hace 21 años. Él me estaba hablando con alguien que no es ajena al tema. Chévere las familias que le dicen, ay, yo quiero internar a mi hijo, yo puedo ir a conocer la fundación. Chévere, conozca la fundación. Conozca si las camas son grandes, si son amplias, si hay televisor, si hay los suficientes baños, si hay piscina, si hay cancha de fútbol. Porque eso es lo que, en eso es lo que nos enfocamos y eso queremos conocer. Si le dan refrigerio, si le dan tienda, si hay minuta, si hay nutricionista, chévere. Y yo no estoy diciendo que eso sea malo. Si tiene una infraestructura, si están los profesionales, si están todas las personas que deben estar en un proceso de rehabilitación. Pero ¿de qué nos sirve todo eso si no nos conocemos a nosotros mismos? Si una piscina en una fundación cambiara a las personas, pues no hubieran drogadictos. Si el camarote cambiara a las personas, pues no hubieran drogadictos. Y yo me conocí porque yo hice procesos de rehabilitación en las fundaciones más pupis, fuera de este país incluso, y no me sirvieron porque no me llevaban al autoconocimiento. Y de pronto no lo vayan a volver doctrina.
Pero cuando me pusieron a lavar mi propia ropa y cuando me tocó lavarle la ropa a los demás, empezaba a mirar hacia adentro. Empezaba a observarme. Hay personas que tienen muy buena capacidad y muy buena habilidad de observar a los demás. Yo no sé cómo hacen. Y tampoco estoy diciendo que sea malo. Pero yo a veces pregunto, ve, ¿con qué camisas que venía tal persona? Y le dicen a uno, no, esa persona tiene esa capacidad. Y decir, no, esa persona tenía un pantalón blanco y tenía zapatos floripepiados. Tenían un reloj de tal color, tenían un anillo en tal dedo. Y describen eso muy bien, tienen muy buena observación. Como las personas también cuando viajan, que saben por qué calle entraron, que saben por qué, dónde giraron. Y no digo que eso sea malo. A mí a veces me toca decir, y le dicen a uno, ¿no te acordás que ese día tal reunión venía con una camisa azul? El de camisa azul, ese era. Y uno dice, ¿verdad? Sí, observan muy bien. Tienen un escáner. Pero para adentro, ¿cuándo? Y el maestro con mensajes tan sencillos, el maestro de la vida nos dijo, antes de mirar la paja ajena, mira tu vida. Dios llamó a hombres a tareas extraordinarias, pero Dios llamó a limitaciones. Dios llamó a hombres con debilidades, con carencias, con problemas mentales. Imagine Pedro en una discusión sacaba machete, que vea a un psiquiatra dando machete para todo lado. ¿Qué dice hoy el psiquiatra? ¿Qué dice hoy el psicólogo? Da un diagnóstico. Es más, la enfermedad de la drogadicción dice que es incurable. Es una enfermedad tratable, pero que es incurable. Aprende a conocerse tanto, usted se da cuenta de todas sus capacidades, de todo el potencial que usted tiene, y le puedo asegurar que usted abre la fábrica de medicina y usted mismo se empieza a sanar. Eso es autoconocimiento. Autoconocimiento que usted no necesita el policía, el terapeuta, el líder, el grupo alto, todo el tiempo encima suyo para que usted haga las cosas. El otro día mandamos un muchacho a la marranera y se acostó a dormir en la marranera. 3 horas. Y se creía que el hombre estaba allá cumpliendo con esa delegación. Y era durmiendo. Cuando usted empieza a conocerse, usted no necesita que lo estén carrereando para que usted haga las cosas. Cuando yo me conocí, yo entendí que mi papá, que mi mamá, que mi pareja, que mis hijos no iban a estar conmigo las 24 horas del día. Y que quizás yo ya no iba a mirar para los lados que me estaban viendo. Desde luego, iba a mirar para arriba, al que todo lo ve. Pero cuando miro al de arriba, al que todo lo ve, él me enseña a mirarme a mí también. Y le decía algo.
Una vez Dios llamó a un hombre llamado Moisés y le dijo: Moisés, vas a ir a un proceso duro, sacar el pueblo de Israel de la esclavitud. Adicto viene de la palabra adictus, que refiere esclavo. Los israelitas eran esclavos. Nosotros éramos esclavos en algún momento dado, y por eso la verdad nos hace libres. Porque nosotros, los que llegamos en algún momento a desarrollar una dependencia por la sustancia, nos levantábamos consumiendo y nos acostábamos consumiendo. No podíamos socializar, estábamos aburridos y consumíamos, estábamos alegres y consumíamos, estábamos el día de la madre, el día del padre, cumpleaños, diciembre, y era consumo. Porque ya había una dependencia. Muchos estudiaban, muchos iban a la universidad, pero después, o en la universidad, en los estudios, o cuando salían, consumo. Trabajaban y ¿qué? Consumo. En el centro de Cali hay unos buenos lugares ya amoblados, que a la hora del almuerzo las personas van pasarela. Yo estoy por ahí en los grupos de Junta de Acción Comunal de ahí del barrio San Vicente de Versalles, pasarela, para que usted me entienda. Y los vecinos todo el tiempo exponiendo quejas, porque a mediodía en las esquinas de ahí, mero saumerio. Todo el año parece Semana Santa, saumerio. Cierran los locales comerciales, creo que a las 6, si no estoy mal, 5:30, 6, 5, entre 5 y 6, y uno pasa por ahí y todos los trabajadores, adivine qué, adivinador, saumerio. En el centro, sino que como trabajan, se maquilla el problema. En el centro ya hay unos lugares amoblados con aire acondicionado. Usted dice: salgo a almorzar, va, se los pega, se los aplica, se echa loción y vuelve al local a atender a la gente como si nada. El autoconocimiento inicia con nosotros, porque la sociedad no se ha dado cuenta ni se va a poder conocer que está enferma, que está grave. Yo me di cuenta que cuando yo me metí por primera vez un cacho a la boca o me metí un polvo por la nariz, yo no me enfermé, yo venía enfermo, yo venía grave ya. Lo único que faltaba era aplicármelo. Pero yo me enfermé cuando mi vida se volvió ingobernable. Yo me enfermé cuando yo, siendo un niño, quería manejar una autonomía y no la tenía. Cuando fui desobediente a mis tutores, a mis padres, en el colegio, en la educación, en las personas que me formaban. Cuando yo ya consumo, yo ya traía el problema. Yo no adquirí el problema, ojo, yo no adquirí el problema con el consumo. El consumo sirvió para darme en cuenta que tenía no solamente un problema, muchos problemas. Y el principal era de gobernabilidad. Porque yo era hiperactivo, porque yo a temprana edad, 5, 7, 8 años, ya no me cogía a nadie. Y a los 11 años, cuando se experimenta el consumo y se cree que ahí viene el problema venía de atrás. Porque de pronto yo en mi casa decía un madrazo, yo desde niño decía paputa y se me reían y me celebraban y eso me fue inflando.
Si perdía el año, si quería ir a estudiar, no me decían nada. Si me quería acostar temprano, si quería amanecerme jugando PlayStation. ¿Qué hace un muchacho a las 8 de la noche? Un niño de 8 años jugando PlayStation, videojuegos, hasta las 3 y 4 de la mañana. Falta autoconocimiento. Mi cerebro o el cerebro de un niño no está preparado para ese voltaje. Y yo he llegado a la conclusión, pero la sociedad no lo ve, porque la sociedad no se puede mirar. Nos toca a cada uno de nosotros hacer ese ejercicio y saber cuál es nuestra participación. Pero yo les digo, cuando ya la persona consume, ya traía la droga en la cabeza. Por eso es que la gente no le ve nada de malo, por eso es que todavía hay argumentos tan fuertes que yo la manejo, yo la controlo. Por eso hay muchachos y hay personas que tienen el consumo tan arraigado. Así estén en la fundación, no lo han apagado todavía. No saben lo que les hace daño, no saben lo que lo lastima. Con todo respeto, a mí sí me lastima una pata de vareta. Y si yo me encuentro una pata de vareta, una pipa, la llevo lejos. Yo no lo subestimo. Me hace daño. Me hace daño que me echen el humo en la cara. Ah, que en la sociedad eso es normal. ¿Acaso la sociedad va a ayudarlo a usted a fortalecer en su proceso de rehabilitación? ¿Acaso en la olla le van a decir a uno como venir de gordo, de repuesto, como estás de bonito, de bonita? No te vamos a vender. Ni la pandemia salvó para el consumo. Oiga, esas ollas eran llenas. Yo estuve repartiendo comida en pandemia en Sucre. De la arquidiócesis me enviaban allá. Y uno con todos esos aparatos forrados aquí, protecciones y todo eso. ¿Y usted cree que allá había protección de algo? El consumo no para. Pero nosotros sí tenemos la responsabilidad de conocernos, de descubrir qué hay acá adentro, hasta dónde podemos llegar. Y le estaba mencionando el cuadro de Moisés. Moisés no se había conocido. Moisés no sabía quién era él. Moisés dijo, Señor, yo no sé hablar, yo soy tartamudo. Y usted me va a poner a que yo vaya y dirija una fundación y la pase por el desierto y les enseñe a vivir sobriamente la vida abundante. ¿Usted me va a poner a mí eso si yo soy hasta tartamudo? Y cada que Dios le hablaba a Moisés, Moisés encontraba una excusa, Moisés encontraba un pero. Esto, limitaciones. Pero un hombre con limitaciones encontró el verdadero propósito. Un hombre llamado David se tuvo que enfrentar a Goliat. Oiga, ni los mejores espadachines. Había un ejército atrincherado. Goliat, un gigante, tenía encerrada una fundación.
un ejército completo, encerrado en sí mismo. Y el rey David no era rey, era un cuidador de ovejas, los expertos en batalla, los expertos en farmacodependencia, los expertos en conceptos, terapeutas de terapeutas. Y el rey David no tenía nada de esos títulos, nada de esos títulos. Él solo fue a hacer un mandado. Él solamente sabía hacer los mandados bien. Y el papá le dijo, cuide las ovejas y las cuidaba. Y el papá le decía, vaya, llévele una leche y unos quesos a sus hermanos y me trae ropitas si están vivos. Porque esa era la costumbre, si no los han matado en la guerra. Un solo hombre, un problema puede frenarlo usted toda la vida. Y David no tenía nada de esas escarapelas, nada de esas etiquetas. Dijo, pero a mí me gusta hacer los mandados bien. Se conocía. Le voy a decir, se conocía tanto que quisieron ponerle una armadura para enfrentar al gigante. Y él dijo, ¿cuál armaduras? Cogió unas piedras, cogió su cauchera, la Honda, no es una moto, no, una cauchera. Y en chanclas y en pantaloneta derrotó al gigante. Porque él se conocía. Sabía que con sus capacidades, con su puntería, con lo que él era experto, iba a vencer al gigante. ¿Cuáles son sus fortalezas? Con esas fortalezas, usted va a sostener sus debilidades. Ay, ya me acordé. Me dice este personaje de 13 meses, volándose una fundación con 13 meses, pero pasa y seguirá pasando. Y me dice, ¿cuál es tu matriz DOFA? De verdad que yo andaba cabezón y ese personaje me dejó enconflictado. Y me quería aplicar la matriz DOFA. Me dio cátedra de psicología, de terapia, de farmacodependencia. Me sacó todos los niveles que tiene. Y yo no estoy diciendo que no le pueda recibir a él. Pero ¿por qué no los aplicó para su propia vida? A mí por eso me gusta trabajar de la mano de Dios. Y por eso me gusta la espiritualidad como una herramienta para mirarme más hacia adentro. Y no quiere decir de que cuando me mire para adentro no hayan cosas oscuras, sí. Yo le digo a las personas para no autoengañarme, yo soy un camionado de errores. Pero todos los días soy un necesitado de la terapia, soy un necesitado de la comunidad, soy un necesitado de un grupo de apoyo. Y siento que todos los días necesito aprender algo. Y ese aprendizaje tiene que ver conmigo. Yo puedo saber todos los tipos de temperamento, todos los trastornos que hay, me los puedo saber de derecha a izquierda. De pe puedo tener la mejor literatura, me gustan los libros, pero si yo no me conozco, si yo no sé cómo domar esas áreas oscuras,
Y le voy a hablar un poquito a las familias. Papá, mamá, sin el ánimo de ofender, sin el ánimo de atacarlo, para que no me vaya a sentir aludido o aludida. El autoconocimiento lo va a llevar a usted a revisar si usted es coadicto o coadicta. Si usted tiene dependencia emocional por su hijo, si usted maneja apegos. El amor es lo más bonito, pero el amor responsable es el que necesitamos en la fundación. Yo ayer estaba aquí en esta silla viendo fútbol con mi papá, que ni de niño lo veíamos. Y ahora ya con una mayoría de edad me siento como un niño pequeño con él. A verme el clásico vallecaucano. No me pregunten del marcador, que estoy frustrado. Y como tengo frustraciones, tengo que saberlas manejar, porque cuando tenía 15 años me ponía a pelear, ahora no. Eso por el chat me escriben, me provocan, me insultan, me dicen, por el Facebook. Dios los bendiga, disfruto. Si ganamos, reímos. Y si perdemos, pues nos dolerá. Pero ya tendremos oportunidad. En juego largo hay desquite. Ya, esa es la vida. Con altos y con bajos. Usted va a tener momentos donde está más que contento y va a tener momentos donde usted está más que triste o aburrido o frustrado. Pero esa es la vida. ¿O qué dicen ustedes? Señor. Yo quiero que de aquí al miércoles nosotros nos tomemos el tiempo para evaluarnos. Yo no lo voy a llenar a usted de conceptos. Y que usted llene de conceptos, de conocimientos, no. Sepa qué tiene, qué hay dentro de usted. Y empiece a llenar sus vacíos, ya no con la droga, sino con esas herramientas que le ha dado la comunidad, la fundación. Yo me aprendí a conocer tanto que yo sabía que el man que me hacía dormir, y a veces yo, esa clase, yo decía, hermano, otra vez. Él me estaba ayudando. Entonces yo quiero que usted aquí al miércoles evalúese, saque sus conclusiones y hagamos un listadito. Hágase un listadito, autocontrol, autoconocimiento, que se observe, que haga una retroalimentación con usted nomás, que mire sus notas, que mire sus apuntes, que mire sus pensamientos, que mire sus reacciones, que mire sus comportamientos, que mire su respuesta frente al proceso, que mire su calma, que identifique patrones, que mire su servicio, que mire su colaboración, que mire su sentido de pertenencia. Y le cuento, qué pena coger el muchacho de tema, hombre. Ese muchacho llevaba planas en el bolsillo. Llegando a Cali, nosotros tenemos sede en Cali. Y habían 6 muchachos esperándolo ahí. Lo bajan, lo revisan. Puede venir con un arma, un cuchillo o algo. Y oh sorpresa, en la revisión tenía planas en el bolsillo.
¿Y sabe qué decía? Los muchachos se sorprendieron porque hacía las planas, les rendía, tenía aprovechamiento de las hojas, no hacía esas planas grandes, letras pequeñas. ¿Y sabe qué decía? Debo tener sentido de pertenencia. ¿Por qué será que a una persona a los 13 meses en una fundación le ponen ese tipo de planas? ¿Será que eso lo sacó? ¿Será que eso lo movió? ¿Será que lo devaluaron? Y usted puede decir, es que a mí lo que más me emputa es que me dejen hablando solo. Mire a ver, es que no me presten atención, es que no me llamen, es que no me visiten, es que no me traigan, es que no me lleven. Fulano, ¿por qué sale y yo no salgo? Fulano, ¿por qué va y yo no voy? Hay preferencia. Todos esos prejuicios se ven. Por él pagan más, por mí no pagan menos. Ellos como si le llevan pan de bono al apóstol y mi familia no le lleva pan de bono al director. Evaluemos. ¿Por qué estamos en el mismo lugar? Hagamos el análisis. Yo voy a dejar hoy aquí para que usted de aquí al miércoles llegue más claro. Yo le puedo llenar de conceptos a usted. Usted mismo encuentra el camino. Con una, dos, tres cosas usted encuentra el camino. No necesita mucho para conocerse. Yo sé la clase de carramán que soy. Y por eso, del que más me cuido es de mí mismo. Del que más me cuido es de mí mismo, de mi patología, de lo que se me dispare, de lo que se me mueva, de mi automático, de mi chip. Aprendamos a cuidarnos y a ayudarnos a nosotros mismos también. El auto es bueno, autoconocimiento. Y vienen muchos autos, autoestima, autocontrol. Pero lo importante es darnos cuenta acá. Y aunque veo problemas afuera, me doy cuenta que eso que está pasando allá me puede ayudar acá para yo no cometer los mismos errores. O para que lo que él no pueda cambiar, yo sí lo pueda cambiar. ¿De acuerdo? Entonces yo creo, Felipe, que vamos a dejar hoy lunes allí, agradecidos con Dios por este espacio, por ustedes conectarse. Quedémonos en modo reflexivo de aquí al miércoles, y el miércoles nos volvemos a contar en la Escuela de Sabios si realmente nos conocemos lo suficiente. Si las herramientas, si el lugar, la fundación, la terapia nos está sirviendo para mirar más hacia adentro. O si todavía miramos mucho hacia afuera y poco para nuestro interior. Vamos a mirar. A mí Dios me ha ayudado. Cuando yo miro a Dios, Dios me devuelve la pelota a mí. No me dice devuélvale la pelota a los demás. Y me la devuelve a mí. Y me doy cuenta si estoy escaso de disciplina, estoy escaso de perdón, de amor, de obediencia, de sujeción, de aprendizaje. Él me dice, aquí estás así, 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 así. Cuando me conocí, me di cuenta que podía hacer cosas que nunca me había imaginado hacerlas. Amén, familia. Vamos a dejar allí, familia. Dios los bendiga. Un abrazo muy especial. Nos vemos el día miércoles con la ayuda de Dios. Un abrazo para todos. Chao, chao. Excelente inicio de semana.